Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal Energize Aurora. El día de hoy tengo una nueva lectura de cartas interactiva. Vamos a ver juntos qué tiene tu ser superior que comunicarte en este momento. Como puedes ver, tenemos tres opciones distintas a elegir, a escoger. La opción número 1 es esta bellísima piedra de la celestita. La opción número 2 es el cuarzo espíritu. Y la opción número 3 es la labradorita. En este caso se llamaría espectrolita porque es la que tiene todos los colores y solamente se encuentra en Finlandia. Muy bien. Quiero que por favor se relajen, cierren sus ojos y permitan que su intuición les guíe a ese grupo de cartas que va a contener esa respuesta, ese mensaje que ustedes necesitan escuchar y saber el día de hoy. Si lo necesitas, las estampitas estarán abajo en la descripción y en los comentarios. ¿Puedes abrir tus ojos? ¿Ya elegiste? Muy bien, empecemos entonces con aquellos que han escogido la opción número 1. Hola, grupo número 1, bienvenido. Para todos aquellos los que han elegido la piedra de la celestita, esta es tu lectura del día de hoy, grupo número 1. Recuerda que es general, puede o no resonar contigo. Vamos a ver lo que tiene tu ser superior que comunicarte, que decirte en este momento, qué necesitas saber, qué necesitas escuchar, grupo número 1. En este momento, mensaje de tu ser superior. Tienes aquí perseverancia. Grupo número 1. Recuerda que estaremos próximamente haciendo un giveaway. Así que atento a los próximos videos. Me parece que ya estaré dando esa información para el próximo video. Tienes aquí sueños. ¿Qué mensaje tiene tu ser superior, grupo número 1, para ti? ¿Qué necesitas saber y escuchar en este momento? La ayuda está de camino. Naturaleza. Y tomemos una más. Paciencia. Grupo número 1. Estás atravesando ahora mismo un ciclo de dificultades o cambios. Y estás agotado, prácticamente dándote por vencido en esta situación en la que te encuentras. Estás ya no más, ya voy a desistir. Esa es la palabra. Estás en una energía de desistir de lo que estás haciendo. Ya sea búsqueda de trabajo, lograr alguna carrera, perseguir algún sueño, intentarlo en una relación. Tú estás desistiendo casi de eso, de esa situación en la que te has estado viendo envuelta o envuelto. Puede ser incluso hasta por años. A veces las mejores cosas son las que más toman tiempo en llegar. Y tu ser superior te está diciendo el día de hoy que todavía no es momento para desistir. Necesitas continuar poniéndole energía a esa situación, echándole ganas, perseverando. ¿Por qué? Porque estarás recibiendo ayuda, ya sea de tu mismo ser superior o tus guías, y las cosas todavía no han tenido ese momento cumbre. Por eso te has visto envuelto por un tiempo considerable en la misma situación.
pero el universo te dice que lo que quieres lograr, lo que quieres llegar a lograr, está a la vuelta de la esquina. Solamente debes de tener un poquito más de perseverancia, tener un poquito más de paciencia y recordar que tu ser superior estará intercediendo por ti, estarás recibiendo ayuda. Esa ayuda puede incluso que venga a través de manos humanas, a través de una persona que ya conoces, a través de un familiar, sobre todo si lo que necesitas es algún tipo de ayuda económica, vas a estar recibiendo ese alivio, esa asistencia que te va a ayudar a sentirte mejor en este proceso. Como te fijas aquí, la cartita de la paciencia tiene una semillita de la cual está brotando, pues lo que viene siendo la planta. Tengo el aro de la luz justo aquí, entonces eso hace un poco de iluminación en la carta. Por eso a veces la coloco así para que el aro no le dé mucho. Entonces, grupo número 1. Recuerda que cuando sembramos algo, cuando sembramos una semillita, la semillita no da un árbol grande de un segundo para otro, se toma su tiempo. Y es lo que está ocurriendo con tu situación, grupo número 1. Las cosas tienen tiempo. No es que no vas a recibir el fruto de tus esfuerzos o que no lo vas a lograr, no, al contrario, sí lo vas a lograr, solamente necesitas tener un poquito más de paciencia y un poquito más de perseverancia, no rendirte, grupo número 1, ya estás casi a la vuelta de la esquina, sería una pena que te rindieras ahora, justo antes de encontrar y de llegar a esa meta, de encontrar ese diamante que tanto tiempo has estado buscando. Recuerda, las mejores cosas se toman un poquito de tiempo en llegar. Vamos a continuar y ver, grupo número 1, ¿qué tiene tu ser superior que decirte, que comunicarte en este momento con respecto a tu situación actual? ¿Qué tiene tu ser superior, grupo número 1, que comunicarte en este momento? Tienes aquí conciencia, buena suerte y navega. Esta carta de la conciencia, grupo número 1, la traducción no sería tanto conciencia per se. Es más, el mindfulness es mantenerte presente. Sí, claro, es tu conciencia, pero mantenerte presente en el momento, en este instante, en todo lo que está ocurriendo en tu alrededor. No estar ni un poquito más adelante, ni un poquito más atrás. No estar ni tanto en el futuro, ni tanto en el pasado, sino en tu presente. A veces nuestro presente está lleno de todo aquello que ya habíamos pedido al universo y por estar pendiente a lo que viene siguiente, no nos damos cuenta de que estamos ya experimentando algo que pedimos en un pasado. Entonces, grupo número 1, tu ser superior quiere que te enfoques más en tu presente, más en tu momento de ahora y te des cuenta de que, aunque tal vez no hayas llegado todavía a la meta que deseas, estás ahora mismo ya en una meta que pediste, posiblemente hace años atrás. Ya tú estás viviendo algo que en un tiempo atrás le habías pedido al universo vivir. Ya sea estabilidad de salud, estabilidad emocional, llegar a tener algo en específico. Observa en tu momento presente, grupo número 1, ¿qué tienes en este momento que le habías pedido al universo hace años atrás? Y enfócate en lo que tienes ahora, enfócate en tu presente. No estés tan pendiente al futuro o al pasado, a lo que ya no tienes o a lo que vas a tener. Enfócate un poquito más en el presente, porque enfocándote y teniendo tu conciencia en el ahora, vas a lograr obtener incluso respuestas y una mayor claridad de lo que viene más adelante, de tu futuro. En caso de que te encuentres muy ofuscado o ofuscada, estar en el presente te ayuda a abrir puertas y a descubrir el futuro. Te ayuda, grupo número 1, a navegar lo que vendría siendo tu futuro.
para tener un mayor control del futuro, conocemos mejor nuestro presente, que es lo que está ocurriendo en este momento. Esto nos ayuda a nosotros tener más o menos lo que vendría siendo una predicción de cómo sería el futuro, porque las cosas suelen ocurrir en secuencias. A veces ocurren cosas que decimos, wow, me ha agarrado por sorpresa, pero si fuéramos un poquito más observadores, nos daríamos cuenta de que todo nos estaba llevando realmente a ese momento, a ese suceso, ya sea por pensamientos, ya sea por acciones. Entonces, grupo número 1, es importante que traigas tu energía al presente, que condenses toda tu energía en el ahora, porque tu energía está como un poco dispersa en el mañana, en lo que no tienes, en tus sueños, en lo que quieres lograr, en lo que quieres experimentar, y estás dejando ir mucha energía que pudiera ser más útil para ti si te concentras en el presente, si practicas el mindfulness, que es estar siempre en el momento ahora. Eso puede, como te digo, darte también ideas de qué hacer en el mañana o de qué ocurrirá para ti en el mañana. Tienes también aquí grupo número 1. El universo va a estar enviándote ayuda, como te dije, tu ser superior va a estar intercediendo por ti. La ayuda ya está de camino. Vienen periodos de buena suerte para ti. Aunque ahora las cosas parecen salirse un poco de tus manos, debes de tener un poco más de paciencia porque tienes aquí la carta de la buena suerte. Esto es una carta muy buena de tener y es literalmente eso, buena suerte. Las cosas van a salir a tu favor, las cosas van a estar buenas y bien para ti, grupo número 1. Por lo tanto, trata de no desesperar. A veces es difícil aguantar, sobre todo cuando tenemos mucho tiempo, muchos años detrás de algo y no lo logramos. Decimos, wow, me voy a dar por vencido, me daré por vencida. Pero estás a la vuelta de la esquina de eso que deseas lograr. Aguanta un poquito. Cambia tu enfoque a tu presente, cambia tu enfoque, puedes salir a la naturaleza, relajarte un poco. Cambiar tu enfoque te va a ayudar a tú mantenerte más sereno porque ya estás casi en esa meta. No lo estás viendo, pero esa meta se encuentra ya, prácticamente tú estás ahí. Solamente necesitas tener un poquito más de perseverancia, aguantar un poquito más, esperar a que tu ser superior te envíe esa ayuda, vas a tener un poco de alivio con esa ayuda, esa mano ayuda que viene hacia ti y vas a ver que en poco tiempo estarás pues ya en esa nueva meta, en ese nuevo deseo. Grupo número 1, vamos a continuar con tus oráculos. ¿Qué tiene tu ser superior que comunicarte en este momento, grupo número 1? Tienes aquí un amor gentil. ¿Cómo le digo engage? Comprométete con la confianza. Suelta y deja ir. Confía en tu intuición. Recibe tus bendiciones. Y saquemos una más. Mira qué carta tan hermosa. Toma acción. Grupo número 1. Aquí tu ser superior está comunicándote una historia de los pasos que debes de seguir para precipitar esa meta que llegue a tu vida. Como te dije, la lectura es general, la meta de todos va a variar. Para algunos de ustedes es una relación, es arreglar una relación o encontrar una relación. Para otros de ustedes es terminar una carrera o emprender un proyecto. La situación variará para todos,
Pero lo que sí tu ser superior te dice es que no te des por vencido, sobre todo si se trata de tus sueños. Hay deseos que tenemos toda la vida y que llegan a nosotros cuando tenemos 15, 20 años detrás de ese sueño. Pero lo importante es que llega. No significa que todos ustedes van a estar con ese mismo tiempo. Por ejemplo, hay un sueño que yo he tenido toda mi vida desde que tengo memoria. Y el sueño se me hizo realidad a mis 33 años. Yo tengo 33 años. Yo duré, vamos a decir, 25 años detrás de ese sueño. Y se me cumplió luego de 25 años. ¿Valió la pena? Sí, créeme que sí valió la pena. Todo el trajín, todo el sub y baja, todo el esfuerzo, al final vale la pena. Sobre todo cuando es algo que forma parte de nuestros deseos, forma parte de algo que realmente anhelamos y queremos. Por lo tanto, tu ser superior te está diciendo, grupo número 1, no te des por vencido. La espera, el esfuerzo, la perseverancia va a valer la pena. Y una vez llegues a esa meta, vas a darte cuenta de que todo lo que ha pasado no importa. Todo lo que sufriste, todo lo que tuviste que subir, todo lo que tuviste que bajar, va a haber valido la pena y va a significar nada. Es como que se va a disolver. Los trajines, la lucha se disuelve una vez estamos en la meta que realmente deseábamos. Entonces, grupo número 1, continúa tu perseverancia, continúa avanzando hacia adelante, confía en ti, confía en tu camino, confía en tu intuición. Esa confianza en ti mismo, grupo número 1, es sumamente importante porque eso es lo que te impulsa, eso es lo que te empuja a tú lograr llegar más rápido o lograr tener esa energía para seguir avanzando independientemente de las dificultades. Tienes aquí también grupo número 1 que debes de soltar y dejar ir. ¿Qué es lo que vas a soltar y dejar ir? Si te fijas, aquí tienes una chica en una jaula, pero la jaula se encuentra abierta. Ella es libre. ¿De qué tienes que ser libre, grupo número 1? De tus propios pensamientos, de los pensamientos que se pueden denominar como pesimistas, que te hacen echar para atrás. Recuerda, lo mejor toma tiempo. Grupo número 1. Debes de confiar en ti, debes de confiar en tu verdad, debes de confiar en tus alas, en que tú tienes la capacidad de lograr aquello que deseas y que llevas dentro de ti. Debes de empezar a confiar más en ti, a dejar ir todos esos pensamientos de no lo voy a lograr, ya tengo demasiada edad, es muy difícil, todos esos pensamientos que te impiden volar, grupo número 1, es momento de echarlos a la basura. ¿Por qué? Perseverando no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar. Por lo tanto, continúa perseverando, continúa tomando acción hacia tus sueños nuevamente. Tienes una vida y la vida está para llenarla de experiencias. No es que te vas a tirar a un precipicio porque no vas a tener nada que perder, no. Tienes mucho que ganar, continúa perseverando, continúa dando lo mejor de ti, continúa tomando acción, pero acciones positivas. No lo lograste hoy, no lo lograste mañana, no importa, continúa perseverando. A eso me refiero con no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar cuando logres esa meta. Mientras estés vivo, mientras estés en salud, mientras tengas energía, puedes continuar tomando acción y vas a ver que en un abrir y cerrar de ojos estarás recibiendo y experimentando esas bendiciones, esa meta que te has propuesto. Vamos a pasar, grupo número 1, a tu tarot. Vamos a ver qué mensaje tiene tu ser superior para ti, grupo número 1, el día de hoy. ¿Qué necesita tu ser superior que comunicarte, grupo número 1? Tienes aquí el caballero de bastos
y el arcano mayor de la muerte. Ahora te las pongo en cámara, las cartas. Vamos a tratar de que esta mesa tan bonita se mantenga bonita. Grupo número 1. Con este arcano mayor de la muerte y este caballero de bastos, el caballero de bastos habla precisamente de pasión, de aquello que te impulsa, de aquello que te hace perseguir tus sueños, esa energía, esa llama, esa chispa divina, ese fuego que te hace perseguir las cosas, querer hacer las cosas, que te hace tener perseverancia. Tú vas a estar experimentando una transformación, grupo número 1, que te va a dar un poco más de impulso porque estás agotado, estás casi desistiendo y necesitas mantener esa energía dentro de ti, esa perseverancia, esa llama, esa pasión, esa chispa divina que te hace continuar, seguir atrás de aquello que deseas. Entonces vas a estar experimentando una transformación, tu ser superior estará ayudándote con eso, con esa ayuda que viene, que está de camino. Y esa transformación, esa muerte que vas a estar experimentando, te va a dar el fuego necesario, te va a renovar el fuego y la pasión que necesitas para continuar persiguiendo aquello que deseas, porque tu ser superior realmente no quiere que desistas. Tu ser superior es la versión de ti más elevada y ya ha atravesado todo lo que tú estás atravesando en este momento. Por lo tanto, sabe lo que viene para ti, sabe que no puedes desistir y sabe que si continúas detrás de aquello que deseas, vas a ser muchísimo más feliz. Como tu ser superior es tú en una dimensión más elevada, tu ser superior quiere ser feliz, por lo tanto necesita que tú también persigas tus propios sueños, que son sus sueños a la vez, que tú seas feliz para que él también pueda, él o ella también pueda ser feliz. Tienes aquí la reina de bastos. Y el 10 de oros, me encanta. Voy a terminar tu lectura con esta carta, porque es la carta más positiva que te puede salir. Es una de las más positivas de todo el tarot y es la carta de la felicidad, de la prosperidad, del éxito, de la abundancia, de todo lo bueno. Grupo número 1 que puedes estar recibiendo. Es tu última carta, te la voy a dejar de regalo. Es decir, es tu meta, es tu final. Mucha felicidad, mucha alegría, mucha prosperidad, mucha armonía, deseos hechos realidad. Si lo que deseas es lograr familia, lograr encontrar esa pareja, ahí el 10 de oros te demuestra que sí, tu meta la vas a lograr, grupo número 1, nuevamente con la reina de bastos. La energía de bastos es fuego, pasión. Vas a recibir inspiración para continuar dando tu mejor energía, para no desistir, para no darte por vencido. Y al final tienes tu meta. Lo vas a lograr, grupo número 1. Ha tardado, pero eso no significa que no vas a lograr esa meta. Lo vas a lograr. Y créeme, una vez llegue a ti, va a valer la pena. Por lo tanto, tu ser superior te deja con ese mensaje de continúa perseverando. Estás casi a la vuelta de la esquina, no desistas, que todo va a valer la pena una vez llegue a esa meta y vas a llegar a esa meta. Grupo número 1, hemos llegado al final de tu lectura. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número 2, bienvenido. Para todos aquellos los que han elegido el cuarzo espíritu, esta es tu lectura del día, grupo número 2. Recuerda que es general, puede o no resonar contigo. Grupo número 2, recuerda que estoy casi haciendo un giveaway, pendiente a los próximos videos, porque me parece que ya para el próximo video estaré dando las directrices de cómo será el giveaway y lo que estarías recibiendo de premio. Grupo número 2, tienes aquí pide guía o ayuda como mensaje de tu ser superior. Deja ir, viaja dentro de ti. ¿Cómo traduzco esto? Fallo
Ahora me acordaré de cómo traduzco eso. Y gratitud. Vamos a sacarte dos más. Tienes aquí pausa y intuición. Muy bien, estas dos últimas me gustan mucho. Esta carta ahora te la traduzco porque sé lo que significa, pero no recuerdo la palabra exacta del significado. Es como cuando no logramos algo, es literalmente eso, no lograr algo, rechazo, queremos hacer algo y al final no podemos hacerlo. No recuerdo la palabra exacta. Déjame buscarla en el diccionario. Ahora vengo. La palabra es fracaso, grupo número 2. Eso significa esta carta, fracaso. Muy bien, grupo número 2. Tu ser superior. Grupo número 2. Vas muy rápido en tu día a día y te estás perdiendo de mucho. Te estás perdiendo de llaves que te van a permitir abrir puertas, ya sean estas puertas en tu exterior o dentro de ti. Y estas llaves las estás perdiendo porque vas muy rápido. Cuando vamos muy rápido en nuestro día a día, no vemos los detalles y las llaves que necesitas para abrir puertas se encuentran en esos detalles. Tu ser superior desea que te tomes las cosas un poquito más en pausa. Parece que tienes mucho en este momento en tu mente y tu día a día es constantemente con un corre-corre. Te despiertas, tienes que hacer esto, una alarma, luego trabajo, luego comer rápidamente, luego trabajo de nuevo, regresar a casa, hacer esto, hacer aquello. Y todo es constantemente como muy rápido, con mucha presión. Tu ser superior no está disfrutando eso. Recuerda que tu ser superior eres tú mismo en una dimensión más elevada. Tu ser superior está diciendo así, no vamos a llegar a ningún lado, ninguno de los dos. Porque la elevación que tienes tu ser superior depende de ti y de tus pasos, de los pasos que des. Pasos correctos te van a llevar a ser ese ser superior. Pasos no tan correctos van a retrasar ese proceso de elevación hacia tu ser superior. Por lo tanto, grupo número 2, es importante que tomes una pausa, que pauses las cosas, que pauses el corre-corre, que pauses el trajín diario que tienes si realmente quieres llegar a un lugar, porque de la manera en la que has estado precipitando las cosas o en la manera en la que has estado llevando las cosas, no es que lo hayas hecho tú pues con conciencia, sino que la misma vida te ha impulsado a tener ese corre-corre, esa rapidez, pero eso no al final no lleva a cosas positivas y tu ser superior lo que está viendo es que si continúas con ese corre-corre, con esa rapidez, eso puede llevarte al fracaso, ya sea un fracaso de salud o un fracaso en asuntos materiales, que quieras lograr algo y por el corre-corre, ese algo te pase por sobre la cabeza, como dicen, y te pierdas esa oportunidad. Entonces, grupo número 2. Es importante en este momento que realices una pausa, que vayas hacia adentro de ti, que hagas unas cuantas respiraciones y observes dentro de ti y empieces a tomar pasos precisos y concisos en vez de estar saltando de un lugar a otro todo tan rápido. ¿Qué deseas, grupo número 2? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué tienes en tu vida que no te ayuda a lograr ese propósito? Todo aquello que esté de más, es momento de dejarlo ir. Pensamientos, rutinas. A veces tenemos rutinas, grupo número 2, que no nos ayuda en nada. Puede que incluso le estés dedicando más tiempo de lo usual a algo que no sea de mucho provecho para ti. Entonces, organízate un poco, organiza tu tiempo, organiza tu rutina, porque está todo muy rápido y con pocos resultados. Estás haciendo mucho y no estás teniendo muchos resultados. Lo que tu ser superior desea es que hagas poco y vas a obtener más resultado. A veces la energía que ponemos debe de ser una energía inteligente para tener buenos resultados. Actúa
trabaja con inteligencia para que puedas tener mejores resultados. Grupo número 2. Espero haberme dado a entender. Tienes en el centro de tu lectura, pide guía, pide ayuda. Si eres de las personas como yo, que nos gusta hacer todo por nosotros mismos, eso está bien, eso está excelente. Pero si te estás sobrecargando, es momento, grupo número 2, de pedir ayuda y empezar a delegar, porque estás poniéndote mucha presión. Tu día está demasiado cargado, todo lo estás haciendo muy rápido y no estás pudiendo disfrutar del momento. ¿Se dice pudiendo o pudiendo? Pudiendo. Y no estás pudiendo disfrutar de tu momento presente. Es como que el tiempo, los días se te están yendo por la mano. Tu ser superior no quiere eso porque está viendo que todo te está empujando de alguna u otra forma al fracaso. Te puedo dar un ejemplo, no es que vaya a ocurrirte a ti, pero podemos ver mucho en películas como siempre las personas cuando están rápidas en el día, de repente se meten al carro, entran al carro, están manejando rápido, están con una llamada, están hablando al mismo tiempo con los hijos y ocurre un accidente de tránsito. Es lo que ocurre. Cuando tenemos muchas cosas al mismo tiempo, no prestamos atención a nada o prestamos atención a todo al mismo tiempo, no nos damos cuenta de los detalles y ocurre la pausa. Ocurre la pausa forzada por el universo, que en este caso vendría siendo un accidente de tránsito. Nuevamente, es un ejemplo de lo que ocurre, lo podemos ver en las películas. No es que te vaya a ocurrir a ti. No queremos eso, grupo número 2. Pero el ser superior, tu ser superior está viendo que estás poniendo tu energía en demasiadas cosas al mismo tiempo. Todo va muy rápido y de alguna u otra forma eso te puede llevar al fracaso. Eso varía para todos ustedes, es una lectura general. Por lo tanto, la situación va a depender mucho de ustedes. Para algunos de ustedes es demasiado rápido con el trabajo, para otros de ustedes es mucho enfoque tal vez en el dinero o demasiado ruido con la familia. Tal vez no te tomas tiempo para tu amor propio, para tu sentirte bien, para meditación y todo eso está haciendo que tu energía esté muy dispersa. Puede ser también mucha presión con los estudios. Las cosas van a variar para cada uno de ustedes. Lo que sí es importante, grupo número 2, es que hagas una pausa, vayas a tu centro, deja ir todo aquello que te causa estrés innecesario y no te aporta para que puedas empezar a dar pasos, aunque sean un poco más lentos, pero son pasos seguros. Una vez esto ocurra, grupo número 2, vas a sentirte un poco más agradecido con la forma en la que tu vida va fluyendo, porque ahora mismo no está fluyendo mucho, todo va muy rápido, hay mucho ruido y eso tal vez te hace entender que tu vida no es lo mejor. Entonces, grupo número 2, tu ser superior te está diciendo que hagas esa pausa, dejes ir. La gratitud va a ser muy importante para ti, vas a poder sentirte con más gratitud, con más agradecimiento en tu corazón por la vida que llevas, porque realmente tienes una buena vida, grupo número 2, pero todo el corre-corre, todo el vaivén no te está permitiendo observar lo bueno que hay en ella. Vamos a continuar. Este sonido que escuchan, grupo número 2, es mi silla. Esa es mi silla cuando me muevo. Vamos a continuar, grupo número 2, que tiene tu ser superior que decirte. Tienes aquí destino, guía divina. Nuevamente tienes aquí guía. Tienes pide guía, pide ayuda y tienes guía divina. Seguridad financiera. Defensa. Y tomemos una más. Buena fortuna. Ahí está el tren pasando, grupo número 2.
justo en la carta de la buena fortuna. Eso es bueno. Tienes aquí, grupo número 2, mucha carta que habla de dinero. Esto me está indicando nuevamente, aunque es una lectura general, que para muchos de ustedes o la gran mayoría la presión que sienten tiene que ver con asuntos financieros, con asuntos de dinero. Si por alguna razón esta lectura no está vibrando contigo, no está sincronizando contigo, puedes elegir alguno de los otros grupos. Grupo número 2. La carga, la presión, el corre-corre tiene que ver con asuntos financieros, con asuntos de dinero. Eso es una carga muy pesada. El dinero es algo que consume mucho, ya sea que tengamos que trabajar más de la cuenta para lograr el dinero que necesitamos al mes y nos sobretrabajamos, o que las preocupaciones que tenemos en la mente por asuntos de dinero sean demasiadas y nos ofusquemos mucho. Independientemente de cuál sea tu situación, grupo número 2, es importante que hagas esa pausa y que organices mejor las cosas que has estado haciendo, incluyendo tus pensamientos, porque hay demasiado estrés, hay demasiada ansiedad, hay demasiada prisa con todo lo que está ocurriendo ahora mismo dentro y fuera de ti. Y eso, grupo número 2, tu ser superior está viendo que no te está llevando a un buen destino, a un buen lugar, a una buena meta. Tienes aquí, mantén la fe. Fíjate cómo ese elefantico está siguiendo la mariposa, grupo número 2. Los elefantes son animales sumamente grandes y pesados, que aunque estén corriendo, la forma en la que corren, al ser ellos muy grandes y pesados, no es muy rápida. Por lo tanto es un avance seguro, pero lento. Tu ser superior quiere que seas como un elefante, grupo número 2, que tus pisadas sean fuertes, seguras, pero lentas. No importa cuál sea tu meta, no importa lo que estés persiguiendo, no importa cuál sea tu deseo. En vez de dar pasos rápidos y apresurados, da mejor pasos lentos, fuertes, pero seguros. A veces cuando estamos dando pasos apresurados, tropezamos y nos caemos. Y es lo que quiere tu ser superior, grupo número 2, evitar ese fallo, ese fracaso. Es porque estás dando muchos pasos muy rápidos y tu ser superior está viendo que casi te estás tropezando y cayendo al suelo. Tómate una pausa, sigue tu intuición, trabaja dentro de ti y comienza un día a la vez. Grupo número 2. Pasos lentos, pero fuertes y seguros. Tienes aquí el oráculo de la transformación. Movimiento hacia adelante. Me encanta que te saliera esta carta, grupo número 2. Y tienes aquí, sueña bien despierto, sueña con los ojos abiertos. Esta carta también me encanta que te saliera. Grupo número 2. Como ya viste, la energía de tu lectura se trata precisamente de eso, de la manera en la que has estado avanzando hacia aquello que deseas, de la manera en la que has estado llevando tu vida. Todo está muy rápido, todo está muy precipitado y tu ser superior quiere pues que te tomes las cosas un poquito con más calma, que respires más entre cada acción, entre una cosa y otra. Tómate una pausa, toma las cosas con cuidado, porque de la manera en la que has estado haciendo las cosas puedes incluso hasta tener un problema de salud, de mucho estrés y de repente caigas enfermo o de repente te tropieces o de repente te pases algo por alto y no te des cuenta de una oportunidad que tenías y esa oportunidad se pierda. Tu ser superior quiere que pauses para que puedas dar mejores pasos más seguros y recibir mejores las cosas, porque ahora mismo tu tiempo se te está yendo de las manos, tu presente se te está yendo volando
prácticamente. Y es bueno cuando estamos en el presente y podemos disfrutar mejor las cosas que tenemos. Tu ser superior te está diciendo también con tus últimos oráculos que te han salido que necesitas transformar la manera en la que te has estado manejando, porque es como que haces mucho y logras poco. Te mueves mucho, pero no avanzas. Entonces, si quieres avanzar, necesitas hacerlo despacio. Necesitas hacerlo calculado. Necesitas hacerlo con más sabiduría para que puedas realmente avanzar. Es como que tienes mucho tiempo haciendo lo mismo y sientes que no avanzas. Entonces tu ser superior te dice, no avanzas porque vas muy rápido. Hay una frase en mi país, bueno, no sé si es de mi país, pero la escuchaba mucho de mi abuela y de mi madre. La escucho mucho de mi madre que dice, vístete despacio si andas deprisa. Vístete despacio si andas deprisa. Si tienes mucha prisa por lograr algo, hazlo despacio. Esa es la llave del éxito, es la llave de realmente lograr algo. Grupo número 2. Y es lo que tu ser superior desea que hagas. Haz las cosas más despacio para que puedas lograrlas más rápido. Tienes aquí 8 de copas. 4 de bastos. Wow, esta carta, grupo número, ¿qué iba yo a decir? Esta carta, grupo número 2, es una carta muy buena, muy positiva, de alegría, de felicidad, de reunión, de creatividad. Es una muy buena carta que te haya salido, grupo número 2. Es una carta que también se conoce como la carta del matrimonio o la carta de las llamas gemelas. Tres de oros. La carta de la madre estrella. Esta es una carta extra de este deck de tarot con la palabra sí. Tienes aquí el arcano mayor de la emperatriz. Y saquemos 2 más. 4 de espadas. Curioso también porque moví la cámara. Esta carta habla de pausas, de descanso, de tómate las cosas a su tiempo. Tómate las cosas con calma. Y tienes el arcano mayor de la gran sacerdotisa. Y al inicio tenías el oráculo de la intuición. Grupo número 2, para finalizar tu lectura con el tarot. Tienes aquí que tu ser superior, aparte de que te reafirma con ese 4 de espadas, que debes de relajarte un poco, ya sea, puedes también incluso el grupo número 2, tomarte unas vacaciones, pausar un poco tu día a día, tomarte una semana, unos días, lo que puedas para no hacer nada. Simplemente medita, camina en la naturaleza, concéntrate en tus pensamientos, organiza tus ideas, puedes escribir lo que sientes, meditación, afirmaciones positivas, cualquier cosa que pueda relajarte las energías y pausar un poco la rutina diaria que tienes para que puedas organizar mejor tu rutina diaria, porque hay muchas cosas que estás haciendo en tu día a día que no te están aportando mucho, no te están llevando a ningún lado. Y tu ser superior quiere que eso pues lo dejes ir para que puedas empezar a avanzar más y puedas hacer menos, es decir, avanzar más haciendo menos. Ahí está el tren, grupo número 2 pasando. Recuerda delegar con este 3 de oros, 4 de bastos,
Cualquier cosa que no puedas hacer por ti mismo, por ti misma, grupo número 2, es importante que delegues cosas. Estás queriendo hacerlo todo tú, como un pulpo. Y eso lo que está haciendo es que te está cargando, sobrecargando, te estás volviendo un alma exhausta de la vida en sí, estás cansándote de la vida en sí. Entonces es importante que realices ese cambio positivo, que empieces a delegar, que empieces a dejar ir para que puedas empezar a avanzar y a darte cuenta de que tu vida realmente tiene muchas cosas positivas. Grupo número 2, que tal vez en este momento no estás viendo precisamente por todo el trajín y toda la rapidez que llevas. Tienes aquí con el arcano mayor de la gran sacerdotisa y esa carta de la intuición, que tu intuición te ha estado diciendo desde hace tiempo lo que debes de hacer. Es momento, grupo número 2, de realizar esa pausa y escuchar tu corazón, escuchar lo que realmente deseas, lo que realmente quieres hacer, como realmente quisieras hacer las cosas y empezar a tomar los pasos adecuados para eso. Muy bien, grupo número 2, hemos llegado al final de tu lectura. Espero que la lectura te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número 3, bienvenido para todos aquellos los que han elegido la labradorita o espectrolita. Esta es tu lectura del día, grupo número 3. Recuerda, es general, puede o no resonar contigo. Vamos a empezar, grupo número 3. ¿Qué mensaje tiene tu ser superior para ti en este momento? Recuerda también, grupo número 3, que en los próximos videos estaré haciendo un giveaway, así que pendiente. Me parece que ya para el próximo video voy a tener la información disponible de cómo será el giveaway y qué estaré regalando. Tienes para iniciar grupo número 3, aceptación. Escucha. Libertad. Tiempo divino. Espera lo inesperado. Y ira. Ira como tu última carta. Grupo número 3. Tienes cartas aquí muy interesantes. Tu lectura del día de hoy es bastante espiritual y tiene que ver mucho con lecciones específicas que tienen que ver con otra persona y contigo mismo. Si no estás interesado en una lectura que tenga que ver con alguien más, puedes elegir alguno de los otros grupos, porque aquí la energía está muy exacta. Aquí hay lecciones muy espirituales que tienen que ver contigo mismo, la forma en la que te percibes, la forma en la que te ves y la forma en la que ves lo que hace otra persona. Es muy probable, todavía no hemos sacado cartas que indiquen eso, pero es muy probable que tengan que ver con una persona y algo emocional. Es decir, una pareja, o un familiar, o un mejor amigo, una mejor amiga, alguien con quien confías mucho, donde hay una conexión emocional muy grande. Muy bien, grupo número 3. La primera carta que ha salido en tu lectura, como mensaje de tu ser superior, tiene la palabra aceptación y tiene a una persona mirándose al espejo. Grupo número 3. Eso me hace hacerte la pregunta, ¿te estás aceptando como eres? ¿Qué no estás aceptando de ti? ¿Qué ocurre cuando te miras al espejo y rechazas de ti? Es importante que empieces a integrar dentro de ti todo aquello que te hace ser tú. Necesitas empezar a aceptarte a ti realmente tal cual eres, porque los demás están de alguna manera reflejándote a ti misma, o tú estás proyectando de alguna manera
sobre los demás. Este mensaje del día de hoy puede que no sea muy fácil de aceptar, porque cuando nos dicen que no nos estamos aceptando, es difícil, nos ponemos a la defensiva y decimos, claro que nos aceptamos, por supuesto. Pero esto es un trabajo de introspección, grupo número 3. Trata de mantener tu corazón abierto con el mensaje. Si no resuena contigo, por supuesto, elige otro grupo. Aquí estoy percibiendo mucha energía de trabajo de sombras. Te voy a dejar en el enlace, te voy a dejar en la descripción y en los comentarios unos videos muy importantes que realicé sobre el trabajo de sombras. Muy importantes. Trabajo de sombras, todos tenemos que realizarlo una o varias veces durante nuestra vida. Y aquí, grupo número 3, la energía de tu lectura parece que tiene que ver un poquito con eso. Te aceptas a ti mismo. ¿Cómo está tu amor propio, grupo número 3? ¿Cómo te percibes? ¿Qué aspectos de ti rechazas? ¿Qué aspectos de los demás rechazas? Observa eso dentro de ti. Grupo número 3. Trataré de mantener el mensaje lo más ligero. Moví la cámara. Lo más ligero posible, pero es una energía difícil de aceptar. Necesitas escuchar un poco más a quien realmente eres dentro de ti, grupo número 3. Necesitas escuchar a tu niño interior, a tu niña interior, para que puedas llegar a ser verdaderamente libre de todo aquello que de alguna manera te impide volar. Y eso aparentemente tiene que ver con tus propios pensamientos y tus propias proyecciones. Grupo número 3. Tienes aquí una palabra muy curiosa que es la palabra ira. Si de alguna manera, grupo número 3, tu ira está más elevada de lo usual. La ira es una emoción, las emociones son sanas, pero hay un límite, debe de haber un balance. Una persona constantemente expresándose en ira no está balanceada y entonces la ira, palabras fuertes, pesadas que vienen acompañadas con la ira, como rechazo a alguien, rechazo a algo, odio, esas palabras son muy pesadas y generalmente vienen acompañadas con la ira. Obsérvate, grupo número 3, y balancea si sientes, esta lectura es general, esto puede que no resuene con todo el mundo, pero si observas que en específicas situaciones estás proyectando, presentando más ira de lo usual a un punto donde te haces daño emocionalmente, debes de trabajar eso, grupo número 3, porque nuevamente te digo, las emociones son buenas, es bueno, está bien. Si hay una situación que nos hace sentir impotentes, sentir un poco de ira, es sano, está bien, pero que se mantenga en lo sano, que no pase a los extremos, porque entonces ahí ya sí tenemos que prestarle atención, grupo número 3. Tienes aquí también con tiempo divino. ¿Has estado queriendo cambiar algún tipo de situación de tu vida? Grupo número 3, si esa situación todavía no está ocurriendo, todavía estás en las mismas y eso puede que sea incluso lo que te esté generando ira dentro de ti. Algún tipo de incomodidad emocional, incomodidad mental, porque las cosas no cambian, porque las cosas no avanzan. Tu ser superior te está diciendo que puedes esperar lo inesperado y que todo está ocurriendo a tiempo divino. Hay una razón, grupo número 3, hay un propósito de por qué las cosas están ocurriendo como están ocurriendo, de por qué las cosas no están avanzando o de por qué las cosas se han mantenido intactas para ti con alguna situación. Trabaja un poco lo que tiene que ver tu paciencia. Eso es un trabajo que tienes que hacer contigo mismo, no tanto con lo que hay fuera de ti, grupo número 3. Si ves que estás perdiendo tu paciencia en una situación porque esa situación tiene mucho tiempo y no cambia, la lección está en ti.
La lección está en tu ser paciente, en tu trabajar tu armonía y en tu trabajar el mantenerte sereno o serena, independientemente de cómo estén las cosas a tu alrededor. Esto que estoy viendo en tu lectura, grupo número 3, es un trabajo de introspección y un trabajo interior que tu ser superior está viendo y que necesitas hacer. Tienes aquí algún tipo de primera vez en todo el tiempo que tengo haciendo lecturas, que hablo de esto, creo. Si lo he hecho no me acuerdo. O que me sale una carta que tenga que ver con magia negra o lo que se llama como trabajo energético. Puede ser también, esta carta puede tratarse también de un karma negativo que arrastres por algún linaje ancestral, linaje familiar. Vamos a ponerla aquí, vamos a explorar más esa carta. Tienes aquí resiliencia. Un viaje seguro. Y tienes aquí, fíjate, tienes un ave con las... Es prácticamente la misma ave. Y son decks diferentes, fíjate. Volar, libertad. Tu alma. Las aves, las alas abiertas representan el alma también. Pasión. Y protección. Grupo número 3. Tienes cartas muy interesantes. No voy a precipitarme a decir de manera general que necesitas hacer un trabajo interior porque tienes algún tipo de energía agregada a tu energía. Una energía no muy positiva porque es una lectura general y porque para uno realmente darse cuenta de eso hay que hacer cierto tipo de investigación en la persona, que obviamente a través de una lectura general de tarot no puedo hacer eso porque eso es algo muy individual. No pudiera decirte si tienes o no un trabajo de esta índole, que se conoce popularmente como magia negra. Pero si en algún momento de tu vida alguien te ha dicho o has sentido que tienes, verifica eso, grupo número 3. Nuevamente esta carta le voy a dar la vuelta, porque no queremos esa energía aquí. Solamente te digo, si en algún momento has sentido, te han dicho, has leído o te has estado expuesto a eso en algún momento, préstale atención, porque está aquí en tu lectura. No voy a hablar de eso, ustedes van a saber si eso no resuena contigo, no resuena contigo, pero si esa carta te llama la atención de alguna manera o ya has estado pensando en eso, realízate limpieza energética, practica más afirmaciones positivas, practica meditaciones donde te envuelvas en luz blanca, luz plateada, luz dorada. Y cuando te estés duchando, imagina que la ducha es una luz que está sacando de ti energía de color negro o gris oscuro. Cuando te estés bañando, imagina que la luz pasa por tu cuerpo y por tus pies sale energía negra o gris oscuro. Ahí cerramos ese caso. Entonces, grupo número 3, para continuar con tu lectura. Tu alma necesita un poquito más de trabajo interior. Nuevamente te digo, si esto no está resonando contigo, eres bienvenido a tomar otra lectura porque aquí hay una energía un poquito es diferente, es una energía muy espiritual, es una energía de mucho trabajo de sombra, de mucho trabajo interior. Tienes aquí que tu ser superior va a estar protegiendo tu alma. Grupo número 3, con esta palabra de protección. Tú estás protegido y tu ser superior estará protegiéndote también. Con esta
viaje seguro y esta libertad, necesitas trabajar un poco más en tu alma y trabajar tu aceptación, tu reconocimiento. Necesitas reconocer tu alma, grupo número 3, quien realmente eres. Puedes incluso pararte frente a un espejo y hablarte a ti mismo, hablarte a ti misma. Porque hay aspectos de ti que de alguna manera estás rechazando. Cuando rechazamos aspectos de nosotros, rechazamos nuestra alma. Y eso puede afectarnos obviamente nos afecta bastante espiritualmente porque no estamos reconociendo algún aspecto de nosotros, pero también presenta bloqueos en nuestra vida. Si de alguna manera estás viendo que en tu vida tienes muchos bloqueos aquí, allí, préstate atención a ti, porque tú eres la llave que va a soltar y va a abrir todas las puertas exteriores. Si algo no está resultando en tu exterior, préstate atención a ti, porque hay algo dentro de ti que necesitas trabajar, necesitas buscarle la vuelta, como decimos en mi país. Vamos a continuar, grupo número 3. Tienes aquí nuevamente la palabra protección. Wow, mira lo que tienes aquí. ¿Qué ves ahí, grupo número 3? Que es el mismo animal. Es un venado. En otros países puede tener otro nombre, un reno. Necesitas empezar a defender y proteger con mucha pasión, con mucha energía, con mucha fuerza tu luz interior, grupo número 3. Porque algo está consumiendo tu luz interior, grupo número 3. Esto puede ser que estés o incluso puede tratarse de un vampiro energético o tú mismo estás absorbiendo tu propia luz. Necesitas hacer un trabajo de sombras, pero definitivamente necesitas empezar a establecer límites sanos, a poner pausas, a decir que no, a cuidar tus energías de los demás y por supuesto de ti mismo, de ti misma. Acéptate como eres. Aquí hay mucho trabajo interior. Grupo número 3. Definitivamente te voy a sugerir esos videos del trabajo de sombra. Tienes que ponerle pausas, tienes que poner límites sanos porque tu alma se está viendo afectada por una energía, ya sea exterior a ti o que está viniendo de dentro de ti. Tienes aquí, practica la gentileza. Estudia para conocerte a ti mismo. Mira lo que tienes aquí, número 3. Conócete a ti mismo. Hay aspectos de ti que definitivamente tienes que trabajar, aceptar. Este video no me va a permitir explicarte todo porque es un tema extenso, pero los videos del trabajo de sombra te van a ayudar. Y de igual manera, yo realizo lecturas privadas, realizo asistencia personal. Si necesitas algún tipo de ayuda, los enlaces están en la descripción. Un video con tu situación, donde me explicas tu situación y yo pueda explorar tus energías ya de manera individual, pudiera ser de ayuda para ti. No es necesario, pero si deseas hacerlo, los enlaces están en la descripción y en los comentarios. Tienes aquí el oráculo de crear. Ofrece gratitud. Y ten coraje. Muy bien, grupo número 3. Como te dije, tu lectura es de mucho trabajo interior. Tiene que ver contigo misma, contigo mismo y con aspectos de tu ser, con lo que te hace ser tú. Lo que te hace ser tú se está viendo afectado, ya sea por pensamientos interiores o por ya sea por pensamientos interiores o por opiniones exteriores.
pero quien tú eres, tus fundamentos, tus bases energéticas se están viendo afectadas y es importante que le prestes atención a eso. Necesitas proteger tu energía, grupo número 3, protegerte más, cuidarte más, tener más amor propio, tratarte mejor y también cuidar la manera en la que los demás te tratan. Esto no tan solo tiene que ver contigo y la manera en la que tú te percibes, pero también, como te dije, incluye otra persona. Esta persona puede o estarte dando palabras, opinando de cosas que tienen que ver contigo, que te están haciendo dudar, porque tal vez no confías mucho en ti mismo, y las opiniones de los demás pues te afectan más de lo usual, como puede también que tenga que ver con un asunto de que una persona está reflejándote a ti, proyectándote a ti. También puede que tenga que ver con una situación tóxica donde estás tratando con un vampiro energético. Esto puede ser una relación, un familiar, tu madre, tu padre, cualquier persona con la que tengas una atadura muy fuerte emocional puede servir de vampiro energético. Una persona narcisista también te hace dudar de tu realidad, te hace dudar de quién eres y hace que tu nivel de amor propio pues baje mucho por el suelo. Pero sí tienes mucho trabajo energético que hacer, grupo número 3, y tu ser superior ha querido traer esto a la luz a través de esta lectura. Lamento muchísimo que la lectura no pueda ser tan larga como necesites, pero tal vez te pueda guiar para que tú empieces a tomar los pasos. Las afirmaciones positivas, grupo número 3, de amor propio, de confianza, de aceptación, de elevación de las energías, ayudan bastante. En internet hay muchísimas, nuestro canal también está lleno de afirmaciones positivas, de amor propio, de autoaceptación. Necesitas empezar a tener coraje, a confiar más en ti, a confiar más en quién eres y a aceptarte realmente. Acepta tu camino, acéptate a ti y dedícate un poquito más de amor propio. Si tienes aquí en tu lectura que te puede ayudar la creatividad, si no estás teniendo algún tipo de hobby, realizar un hobby te puede ayudar a sentirte mejor, a sentirte, no sé por qué me llegan estas palabras de sentirte útil y sentirte capaz. Busca algo que puedas hacer en tu rutina diaria, en tu día a día, ya sea pintura, música, tejer, visualizar aves, observación de plantas, jardinería, cualquier cosa que requiera creatividad y que tenga que ver con condensar tu energía en una actividad que te pueda hacer feliz, te va a ayudar bastante, te va a ayudar grandemente, grupo número 3. Préstale atención a eso. Préstale atención a la lectura. Cualquier pregunta que tengas, puedes dejármela en un comentario. Voy a estar pendiente a este video para responder cualquier cosita que no entiendas. Nuevamente, el video tiene una energía diferente. No es una energía fácil de canalizar. Mil disculpas si mis palabras tal vez han sido un poco confusas. Pero es importante que hagas ese trabajo de introspección, que hagas ese trabajo de conocerte a ti mismo, de aceptarte y de establecer, de darte cuenta de la importancia que tienes, grupo número 3. Porque hay una persona que te está haciendo sentir no importante y eso está afectando tu alma, esto está haciéndote dudar de quién realmente eres. Vamos a sacar tu tarot, grupo número 3, a ver qué más tiene tu ser superior que comunicarte. ¿Qué tiene el ser superior del grupo número 3 que comunicar? Tiene mucho que comunicar. La voy a tomar todas, grupo número 3. Tienes aquí 2 de oros, balance, armonía, equilibrio. Tienes aquí 4 de oros, mucho recelo con la energía, guardar mucho, sostener algo y no dejarlo ir. Tienes aquí el arcano mayor de el mundo, un ciclo se cierra, algo se ha completado.
Tienes aquí el Rey de Espadas. Hay una persona en tu vida influenciando en ti, grupo número 3. Tienes aquí el Arcano Mayor de la Torre y eso te está haciendo tener un momento de torre, pero es un momento dentro de ti. Esta torre está ocurriendo dentro de ti. Es una torre silenciosa. Tienes aquí 7 de copas. Estás dudando de quién eres, grupo número 3. Estás dudando de ti. Estás dudando de tu luz. Y cuando dudamos de nuestra luz, dudamos de nuestra alma. Y eso afecta mucho. Y tienes aquí Arcano Mayor de la Luna. Tu alma se está viendo afectada. Tu intuición se está viendo afectada. Tu realidad se está viendo alterada. Grupo número 3, el último mensaje que tiene para ti. Tu ser superior tiene que ver nuevamente con esa aceptación. Debes de hacer lo posible por buscar el balance y el equilibrio dentro de ti. Esto es un trabajo que empieza dentro de ti. No tiene nada que ver. Si tienes una persona en tu vida afectando, la manera en la que sacas a esa persona es enfocándote en ti. Reconociendo tu luz, reconociendo quién eres, aceptando quién eres, buscando ese balance, ese equilibrio interior, cortando esos lazos, ese 4 de oros, cortando esos lazos y esas ataduras que es como un velo que tienes dentro de ti. Es una dinámica que tienes con una persona que te ha colocado un velo sobre tus ojos y te ha impedido ver tu verdadera luz, tu verdadera naturaleza. Y eso ha hecho que, claro está, todo lo que eres, tus cimientos, se vean afectados. Es importante que dejes ir, grupo número 3, patrones mentales, hábitos dañinos, personas, situaciones, todo aquello que te haga dudar de tu luz. Es momento de dejarlo ir, es momento de soltar, es momento de renacer de nuevo. Confía un poco más en ti. Tu intuición está ahora un poco nublada, pero una vez hagas ese trabajo de introspección, te ocupes en tu amor propio, hagas ese trabajo de creatividad, incluyas en tu rutina algo que te haga sentir bien, jardinería, algo que tenga que ver con creatividad, grupo número 3. Cuando empieces a hacer eso, tu intuición va a ir levantando poco a poco el velo y vas a empezar a ver las cosas más claras y vas a poder empezar a tomar pasos firmes. Esto es un proceso, esto no es algo de un día a otro, pero ahora mismo veo mucha confusión en ti, mucho dolor, mucha confusión, mucha duda, y es lo que hace cuando una persona cuestiona quiénes somos, dudamos, es como que el espejo de aceptación se rompe y no vemos bien la imagen de quien realmente somos. Grupo número 3, tienes mucho trabajo energético que hacer, pero no estás solo. Tienes a tus guías espirituales, tienes al universo, medita bastante y vas a ver que poco a poco la luz va a ir descendiendo nuevamente sobre ti y tú vas a poder y vas a volver a encontrar tu camino, grupo número 3. Vamos a dejar tu lectura hasta aquí. Espero que la lectura te haya gustado, te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz.